El cine latinoamericano se pone en vitrina mostrando sus diversas variantes, estilos y géneros, tanto en ficción como en documental, pero también luciendo las diversas formas de producción. Hablamos de producciones industriales y también, por supuesto, producciones independientes. El cine peruano presentó en el Festival de Cine de Lima La Revolución y la Tierra. Este es un documental de Gonzalo Benavente que narra uno de los episodios más importantes de nuestra historia reciente. Además, el Festival de Cine de Lima fue una oportunidad para conocer cuál es el cine regional que se viene desarrollando. También se proyectó al público presente una de las películas de la dupla más premiada del cine nacional, Los Hermanos Vega. This is Peru in the 20th century, but it could easily be Spain in the 18th. Una hacienda gigante, la hacienda Sil, que tenía 200.000 hectáreas. Ninguna persona tiene derecho a tener tanto. Los indígenas todavía eran esclavos en las grandes haciendas. La Revolución y la Tierra de Gonzalo Benavente, quien nos acompaña. Cuéntanos un poco, en principio, por qué abordar este fenómeno social, ¿no? Fenómeno social tanto social y económico. ¿Qué te llevó a este tema? Bueno, como dices, es un fenómeno social, económico, cultural, de todo tipo, ¿no? Realmente creo que nos cambió como país. Definió un poco el Perú que somos hoy y no lo hemos hablado mucho en las últimas décadas, ¿no? Creo que quizás los dos fenómenos históricos que nos marcaron para siempre, digamos, del siglo XX hacia acá, son la reforma agraria y el conflicto armado interno. Felizmente hemos discutido un poco más el conflicto armado, que es más reciente, ¿no? Aún falta mucho, por supuesto, por debatir, para que no se repita lo que sucedió. Pero de la reforma agraria no se ha hablado tanto, ¿no? Hace muchas décadas, además. Entonces, creo que es un momento lindo de poder, a los 50 años de cumplirse la reforma de Velasco, poder volver a eso, ¿no? Y ver si realmente es verdad todas estas leyendas urbanas que uno va escuchando de chico también, ¿no? Uno nace en un entorno de ciudad, urbano, ¿no? Escuchando que Velasco es casi que el demonio y que la reforma agraria es lo peor que le pasó al Perú, que la atrasó 30 años, ¿no? Son como cosas que uno escucha y al no cuestionarlas necesariamente siguen existiendo, ¿no? Entonces creo que fue también un viaje por saber si era cierto o no que el Perú se jodió un poco por Velasco, ¿no? Y así comenzó este viaje, con una curiosidad. Ahora, ¿cómo ha sido este proceso para desenmarcarse, en la medida de lo posible, de la subjetividad frente a una temática polémica que continúa polarizando ideas de los que están a favor, de los que estuvieron a favor, de los que estuvieron en contra? Es un poco lo que dices, ¿no? Tratamos de reunir muchas voces, porque hay mucha gente muy apasionada a favor o en contra del tema, y se entiende por distintos motivos, pero la idea es hacerlo coral. Creo que de esa manera se volvió incluyente el documental en el sentido de que muchas voces estén representadas. No se cuenta a través de una sola voz, sino muchos personajes, porque finalmente es una historia muy larga, ¿no? De luchas por la ciudadanía que comienzan además con la invasión española. No comienzan en los 60 con Velasco, comienzan mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando la exclusión se volvió un poco el sistema en el que los peruanos nos definíamos como sociedad. Después de la reforma agraria algunas cosas cambian y otras permanecen, ¿no? Hasta hoy seguimos siendo una sociedad que no está integrada del todo. La denominada herencia colonial. Exacto, sí, tal cual, porque en la época colonial es la época en que Virrey Toledo dice, bueno, existe una república criolla y una república de indios. Un tiempo en que lo amazónico ni siquiera era parte de la ecuación y donde la división nos marcaba, ¿no? Hasta ahora seguimos arrastrando un poco esa tradición, lamentablemente, y eso es lo que se quiso erradicar un poco con la reforma agraria, ¿no? Que todos seamos iguales. Y para bien o para mal, porque finalmente cambió la estructura, ¿no? Totalmente. Sí, no fue una reforma como la mexicana, por ejemplo. La Revolución Mexicana sí tuvo un proceso largo de muchas décadas a lo largo del siglo XX que transformó su sociedad. En la nuestra duró 6 años. Gonzalo, acá hay un trabajo de filigrana, un trabajo titánico al momento de embarcarse en esta suerte de recopilar archivos audiovisuales que permitan un poco contextualizar al público en lo que tú quieres mostrar. ¿Cómo ha sido este proceso de acceder a ellos en un país donde, claro, el patrimonio audiovisual no es lo fuerte que tengamos, lamentablemente? No, por supuesto. Vivimos en un país de memoria frágil, ¿no? Todos lo sabemos, y donde las imágenes no están a la mano. A muchas personas les conviene que no estén a la mano, seguramente, para no saber, que no sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Pero esos vacíos, felizmente, los pudimos llenar recurriendo al cine peruano, a la historia del cine peruano a lo largo del siglo XX. Ha contado un poco estos cambios, esta evolución social
se fue reflejando en su cine a lo largo del tiempo. Y son películas, en algunos casos fantásticas, que no necesariamente estamos viendo el día de hoy, ¿no? Digamos, en nuestra cabeza tenemos a veces más las imágenes del sur de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? De las haciendas, la esclavitud. Casablanca. Sí, y Casablanca también, y El Mago de Oz, y todos estos, ¿no? Y los esclavos afroamericanos. No tanto tenemos las imágenes de las haciendas en el sur del Perú, en el centro del Perú. Entonces recurrimos al cine para llenar esos vacíos, esa construcción de imaginarios que había tenido el cine peruano, ¿no? Hubo mucha producción, lamentablemente muchas películas han desaparecido, el 70% de las películas que se hicieron en el Perú hasta los 90 ya no existen, por incendios, por otras cosas, no ha habido un trabajo de preservación de estos materiales, pero algunos sí existen y son documentos históricos importantes, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decías antes de la subjetividad, ¿no? Y esta idea del qué tan objetivo o subjetivo tenía que ser, creo que sí fue un documental que trató de reunir todas las voces y a través de las películas todas las imágenes posibles, pero siempre igual desde un punto de vista, porque finalmente las películas no plantean una objetividad. No pueden estar exentos, ¿no?, de la Creo subjetividad. que la subjetividad es importante en toda obra de arte, digamos, ¿no? Porque la objetividad al 100% es una búsqueda, más en prensa, pero no siempre es posible llegar, ¿no? Es un ideal, es una utopía, ¿no? Entonces... Bueno, pero te permite abrir puertas, Por ¿no? supuesto, Para sí. cuestionarse y quizás eso es lo que ha pasado con todos aquellos que han estado en el día de ayer. El Perú que existe el día de hoy nace de la reforma agraria de Velasco. Fue un desastre porque en lugar de que la gente avanzara, retrocedió. Si Velasco no hace la reforma agraria, ganaba la guerra Sendero Luminoso. Ya no hay soldado como antes, somos independientes ahora. Pasaron muchas cosas y no todo está dicho. Un poco para entender la relevancia que tienen las películas peruanas, los hermanos Vega estuvieron hace 10 años más o menos en el Festival de Cannes. Este año le dio la posa, por decirlo de alguna manera, Melina León de Canción Sin Nombre. Y vamos a hablar un poco de esta mirada que tiene los hermanos Vega, en este caso Daniel, sobre lo que ellos tratan de mostrar película a película. Esta es su tercera película y entender un poco la mirada foránea que le dan de alguna u otra forma a sus personajes. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Por qué la elección de este contexto? Bueno, La Bronca está inspirada en un momento concreto de nuestras vidas. O sea, si quieres, basada en hechos reales. Pero ya la historia tiene su propia vida, ¿no? Ya es otra historia. Entonces es la historia como basada en nuestra vida, pues ocurrió allá en Canadá, digamos, los hechos. Entonces por eso se eligió Canadá, no por otra razón. Ahora, hay una visión recurrente quizás en las propuestas que ustedes han desarrollado del Mundo Octubre, la figura del padre. ¿Qué Sí. relevancia tiene en la creación de los hermanos Vega? Esperemos que ya no hablemos más del padre en futuras películas, pero sí es inevitable. Me imagino que todo el mundo vuelve a hablar de lo mismo. Dicen que los directores una y otra vez sus películas tratan de lo mismo y la figura paterna en nuestras vidas ha sido de alguna manera importante, ¿no? Entonces creo que hemos caído una vez tanto en Octubre, en El Mudo, con distintos contextos, distintas historias. Esta vez La Bronca directamente trata de la relación padre-hijo, ¿no? Ahora, un poco para hacer estos paralelos, estos símiles en cuanto a contextos geográficos, en cuanto al frío quizás, ¿no? A lo que evoca Lima como la gris, Canadá en esta suerte gélida. ¿Qué similitudes o qué particularidades ustedes encuentran en estos contextos al momento de plantearse una película? Lo que pasa es que ya la nieve, o sea, sin quererlo, es muy cinematográfica, ¿no? Pero más allá de eso, creemos que el frío y cambiar completamente de entorno de lo que es Lima, ¿no? Lima, por más que sea fría y que tengas tu cielo gris y tu panza de burro, tiene una temperatura, digamos, tolerable, ¿no? En Canadá tú puedes estar en menos 25, menos 30 grados, ¿no? Entonces ese cambio radical de vida, de contexto, de todo, pues a los personajes los afecta, ¿no? Y es como yo me sentí, de hecho, cuando fui, me acuerdo, o sea, te sientes en otro mundo, ¿no? Las relaciones entre las personas son distintas, ¿no? Aunque La Bronca está en un contexto norteamericano, digamos, es una película muy peruana. O sea, es irte a meter a un mundo que es completamente ajeno, pero
la historia, cuando la vean, es una historia netamente peruana, son unos personajes que se pueden identificar por todos los peruanos que se fueron durante esa época, ¿no? Con el padre, con el adolescente, con esa violencia que traemos, o que en esa época era un país muy agresivo, digamos, el Perú, ¿no? Bueno, estoy hablando de Lima, ¿no? Voy a hablar de Lima porque el Perú es más grande que Lima, pero nosotros hablamos de unos personajes limeños, ¿no? ¿Qué mirada tienes o qué perspectiva te da la industria cinematográfica como tal? Es algo como muy pequeño que estamos creciendo, pero lo más importante de todo esto es la respuesta del público, ¿no? Si el público responde a las películas, si el público asiste a las salas, pues va a haber más películas. Si sigue habiendo reticencia a ver cine peruano, pues va a ser más difícil producir películas, ¿no? Porque ¿quién se va a animar? No solo a que, bueno, el apoyo del Estado siempre tiene que estar, porque creo que el cine es cultura, ¿no? Pero ya otro tipo de películas que apelan al público y eso, pues necesitamos que la gente responda, que responda de la misma manera que va a haber una película americana, simplemente por ser americana, sin grandes expectativas, pues le dé las mismas oportunidades a las películas peruanas de género o de cualquier otro tema, ¿no? Confío en ti, eres todo un hombre. You gotta work on your attitude. Tenemos dos invitados especiales quienes nos acompañan. Estamos con José Martínez, y también director de Pistaco, y también con Dorian Fernández, director de Cementerio General, que son las voces autorizadas para hablarnos un poco del desarrollo que tiene este género del terror y el desarrollo en particular del cine que se hace en las distintas regiones de nuestro país. Hablar de un cine que englobe todo el territorio nacional, pero existen ciertas particularidades que tiene quizás un cine más limeño, que podría ser la manera correcta, a las temáticas que se utilizan o que son recurrentes en el cine que se hace en las distintas regiones del territorio nacional. ¿Qué particularidades es las que se encuentran muy a menudo quizás? Sí, tal vez es la cultura misma, el universo audiovisual de los pueblos en la Amazonía, en la costa, en la sierra, te ofrece una gran posibilidad de hacer realización audiovisual a partir de lo que encuentras ahí. La diversidad cultural expresada en los Juegos Panamericanos, por ejemplo. O sea, tú encuentras ahí la mitología, el miedo está en lo más profundo del alma de los pueblos, y es importante rescatarlo a través de una propuesta, en este caso a través del terror, que es para nosotros, digamos, la vena que nos impulsa a hacer cinematografía. Pero creo que en general los peruanos disfrutan de alguna manera de poder encontrar en sus miedos una catarsis colectiva a lo que sucede en su entorno, y permite interpretar su realidad a partir de mirarse en películas como la que Dorian hace, Pistaco mismo, otras leyendas urbanas, o también de los pueblos de la Amazonía, el Bufeo Colorado, en fin, tantas posibilidades para realizar cinematografía de terror en el Perú, ¿no? Y el cine, desde su arista, tiene una labor importante también quizás para visibilizar esta cosmovisión. ¿Crees que existe esa responsabilidad en esta suerte de séptimo arte que se desarrolla en las regiones? Sí, sin duda. Yo creo que los Juegos Panamericanos han dejado un saldo positivo también en ese aspecto. Nos ha permitido sentirnos orgullosos de nuestras variedades, digamos, de todo lo que significa el Perú en su conjunto. En ese sentido, es para también nosotros una oportunidad y una responsabilidad de poder seguir llevando estas historias a diferentes partes. Tenemos muchas historias, somos una despensa inacabable de historias. Imagínate, nosotros hemos vivido con historias de la abuela, y 30 historias son mitos, son leyendas, son chuyachaquis, son pistacos, son una serie de historias que tienen que ver con eso, ¿no? La oralidad nos ha traído la fuente de alimentación, y nosotros tenemos que seguir desarrollándonos, y qué bueno que el Estado ya está de una vez tomando en cuenta estas voces, ¿no? Y las está llevando a cada vez más espacios, ¿no? Entonces yo creo que son responsabilidades compartidas, y nosotros, los cineastas del interior, hemos estado siempre, como se dice, poniendo la cuota y no parando de hacer producción. Bueno, son responsabilidades compartidas y desafíos también compartidos que se tienen cuando tenemos una visión, por ejemplo, de las salas de exhibición que tiene el cine nacional en general. En Lima es una realidad, y en las regiones es otra realidad. ¿De qué manera este festival, creen ustedes, aporta para poder visibilizar las distintas propuestas que se desarrollan en todo el Perú? Para nosotros es una oportunidad de fortalecer la identidad de una propuesta de cine
que recoge la realidad misma en el campo de acción. En nuestro caso, en mi caso en el Ande, en Ayacucho, en el caso de Dorian en la Amazonía, y bueno, eso permite que esa posibilidad del cine propio, que es peruano también, se incluya en un país que reacciona a partir de su historia. ¿Quién no tiene un padre, una abuela, alguien que tiene arraigo desde tierra adentro y que a través del cine que nosotros ofrecemos vuelve y se reencuentra?